Hola chicos y bienvenidos a esta clase de urgencias. Yo soy Javi, soy R1 de Pediatría en el Gregorio Marañón y en esta clase vamos a ver las apendicitis. Recordad que la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico y que nos la podemos encontrar en prácticamente cualquier edad. Pero eso sí, el pico de incidencia va a ser el vuestro, el de adolescentes y adultos jóvenes. Así que, por favor, ahora cruzamos muy bien los dedos porque este año ya está siendo suficientemente caótico y lo que nos faltaba en la preparación del MIR sería que nos diese una apendicitis. ¿Por qué se va a producir? Pues en general por una obstrucción, sea por una hiperplasia linfoide en los niños o por un fecalito en los adultos. Una vez que el apéndice se obstruye, se va a distender y se va a inflamar. Y si esta inflamación se prolonga en el tiempo, nos puede dar complicaciones. Complicaciones como un absceso, como un plastrón, como una peritonitis, que ya veremos luego que van a influir en el tratamiento. ¿Cómo se va a presentar una apendicitis? Pues es un cuadro muy típico y que ya no podéis olvidar porque se lo vais a ver absolutamente todos en urgencias. Van a empezar todas igual, con un dolor abdominal, difuso, periumbilical, que va a ser de tipo cólico e inicialmente leve. Con el paso de las horas, este dolor difuso se va a localizar aquí, en fosa ilíaca derecha, y va a pasar de ser un dolor cólico a un dolor continuo. Una vez el dolor se localiza y se hace continuo, es cuando aparecen los síntomas asociados, síntomas como febrícula, como anorexia o como náuseas. Y en esta enfermedad, insisto en que es fundamental tener la cronología clara. ¿Qué dos factores nos tienen que hacer sospechar que lo que tenemos delante no es una apendicitis? Pues bien, en primer lugar, tenemos que sospechar si lo que nos dicen es que el dolor no es lo primero. E insisto una vez más en la cronología de la enfermedad. Si un paciente empieza con fiebre o empieza con náuseas y después de unas horas tiene dolor abdominal, eso es raro, no es lo habitual en la apendicitis y por ello tendríamos que sospechar otras patologías. Y también es raro si lo que nos dicen es que el paciente tiene hambre. Y esto es súper importante, tenéis que preguntarlo siempre. Por motivos que no están muy claros, casi el 100% de las apendicitis van a cursar con anorexia. Así que si el paciente tiene hambre, eso es rarísimo y nos tendría que hacer dudar muchísimo de que eso sea una apendicitis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un paciente con este cuadro clínico? Pues en primer lugar, claramente, explorarlo. A la exploración vamos a confirmar que tiene un punto de dolor aquí, en fosa ilíaca derecha. Un dolor localizado que empeora la palpación profunda. Y también podemos buscar todos estos signos de irritación peritoneal. Recordad que la defensa va a ser esa contracción de los músculos de la pared abdominal. El signo de Bloomberg es esto que tenemos aquí y que ya habéis visto 1.000.000 de veces. Ese dolor en fosa ilíaca derecha que aumenta al soltar la presión. El signo de Robson va a ser un dolor en fosa ilíaca derecha que aparece al percutir aquí, en fosa ilíaca izquierda. Y el tacto rectal doloroso es un signo que podemos encontrar cuando los pacientes tienen el apéndice en una localización distinta de la habitual. Por ejemplo, si tienen el apéndice retrocecal. Otra cosa muy típica en la exploración es esto que tenemos aquí, esta posición antiálgica. Es habitual que los pacientes tengan la cadera derecha un poco flexionada porque así lo que consiguen es que haya menos irritación sobre el apéndice y por ello menos dolor. ¿Qué pruebas le vamos a pedir a estos pacientes? Pues en general vamos a pedir siempre una analítica para valorar un poco el estado general del paciente y para buscar datos compatibles con apendicitis. Por ejemplo, una leucocitosis con desviación izquierda. También, y esto es fundamental, no os podéis olvidar nunca de que a toda mujer en edad fértil con dolor abdominal le tendremos que pedir un test de embarazo para descartar que la causa de todo no sea realmente una patología obstétrica. Y si ya tenemos bastante clara la sospecha de apendicitis, tenemos que solicitar una prueba de imagen para confirmarla. Una prueba de imagen como por ejemplo la ecografía. Fijaos en esta eco que tenemos aquí, una estructura tubular compatible con el apéndice. Y podemos ver que está aumentado de tamaño, que tiene aquí las paredes edematosas y que alrededor del apéndice tenemos una línea anecoica, esto que está por aquí muy oscuro, que es líquido libre intraperitoneal. Todo ello compatible con una apendicitis aguda. Y ahora imaginaos que le hacemos una eco a nuestro paciente y que no vemos absolutamente nada, que no encontramos el apéndice o que no tiene nada que nos haga pensar que podría ser una apendicitis. ¿Qué podríamos pedirle después? Pues le podríamos pedir un TAC. Recordad que el TAC, ante un dolor abdominal agudo,
nos puede diagnosticar la gran mayoría de enfermedades, como en este caso, que aquí podríamos ver un apendicolito y una alteración de la grasa abdominal, todos ellos signos sugerentes de apendicitis aguda. Y ya para acabar, ¿cómo vamos a tratar una apendicitis? Pues ya lo sabéis, las apendicitis se tratan en el quirófano. La pregunta que os van a hacer no es cómo se trata la apendicitis, sino cuándo se trata. Y es que la cirugía se puede hacer en dos tiempos. Se puede hacer de forma urgente o se puede hacer de forma demorada. ¿Cuándo la vamos a hacer urgente? Pues la vamos a hacer urgente en los pacientes no complicados, es decir, en la gran mayoría. En estos casos la podemos hacer por vía abierta o por vía laparoscópica. Y en general, en caso de que os pregunten, la vía laparoscópica es la que va a ofrecer siempre más ventajas. Además, en los pacientes inestables, con peritonitis o con shock, no vamos a poder posponer la cirugía, así que los vamos a operar a todos de forma urgente. ¿Cuándo vamos a operar de forma demorada? Pues en aquellos pacientes que se hayan complicado con un plastrón o con un absceso. En esos casos, el riesgo quirúrgico es significativo y por ello lo que se hace es tratar al paciente con antibióticos, si hay un absceso, drenarlo y posteriormente, cuando la zona ya esté menos inflamada, es cuando se realiza la operación, normalmente a los 3 meses. Y últimamente nos podemos plantear una opción alternativa a la hora de tratar a los pacientes con apendicitis, que es no operarlos. ¿Cuándo no vamos a operar a los pacientes? Pues en primer lugar, cuando los pacientes tengan un elevado riesgo quirúrgico. Si el paciente tiene un riesgo de mortalidad muy elevado en quirófano, vamos a plantearnos opciones alternativas, como por ejemplo la antibioterapia. En pacientes muy pluripatológicos, optamos por antibióticos y si vemos que le va bien, pues lo dejamos así. Y nos plantearíamos también no operar en casos muy concretos de niños entre 7 y 18 años. En estos pacientes, sobre todo cuando cumplan todos estos criterios, nos podemos plantear la posibilidad de no operar a los pacientes. Y en esto insisto mucho, no es que no se operen, de hecho es muy habitual que se opere a los niños también, pero nos podemos plantear la posibilidad de un manejo no quirúrgico. Y acabamos con esta pregunta reciente, tenemos a un varón con un cuadro compatible con apendicitis, y además nos dicen que tiene un plastrón y un absceso. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues si tiene un plastrón y un absceso, no lo podemos operar de forma urgente, va a haber que operarlo de forma demorada. Y para no dejar al paciente sin tratamiento mientras, le pondremos antibiótico y le drenaremos ese absceso. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día de vuestro MIR.